miércoles, mitad de semana, y llegó el momento de sanar dudas con el doctor César Lozano. ¿Cómo estás? Feliz de estar contigo, Vivi. Igual Feliz yo. de estar en Monterrey al día sanando dudas. Importantísimo, ¿eh? Porque hay tantas dudas, agradecemos mucho. ¿Quieres decir el número telefónico donde la gente puede sanar dudas? Pero por favor, escribe ahorita un WhatsApp al 81 28 610 170. Ahí le va, 81 28 610 170. Y es WhatsApp, no es WhatsApp. para que llame, es para sí. que usted nos mande nota de voz o video de cualquier duda que tenga durante esta situación que estamos viviendo, que como hemos dicho una y otra vez, nadie lo esperábamos. Oye, ¿estás de acuerdo que hay mucha desinformación que nos llega aquí, mira? No, si en este aparatito y en el celular llega cada desinformación, con eso voy a empezar, porque hay otro virus. Ah, sí. ¿Ya sabías? Ese, precisamente. Ahorita les digo cuál es. De eso vamos a estar platicando el día de hoy en Sanando Vidas. Sanando dudas y vidas. ¿Y vidas? Porque cuando de información da seguridad, cuando verdaderamente la aplicamos. Y estos momentos de verdad los aprovechamos mucho porque tienes a los mejores, a los especialistas. Exactamente. El día de hoy, tú sabes bien que hay una enfermedad que siempre ha estado y que va en aumento tristemente, que es el cáncer. Sí. Viera la cantidad de dudas de personas que padecen cáncer o de familiares que tienen algún tipo de cáncer o que tuvieron cáncer y que les han dicho que a lo mejor les va a volver, que porque el virus los debilita, que las células se van a reproducir nuevamente. Por eso vamos a sanar la este tipo relación de dudas. cáncer. Y los dentistas. Ay, también. Los dentistas cambian sus protocolos, ya verán qué cambios va a haber. Buenísimo el programa, listísimo. Sanando dudas. Doctor César Lozano. Farmacias Benavides presenta. Con el virus del COVID tenemos como para que estemos agregando otro virus, que es el virus de la desinformación. Me llama la atención la cantidad de fake news que llegan diario de diferentes grupos que tengo en WhatsApp. Uno de ellos diciendo que ya los colegios estaban por parte de la federación, y luego llega otra fake news diciendo que ya las aerolíneas van a encarecer sus precios a 3 veces más. Son noticias falsas, no comprobadas, pero que la gente lo que ocasiona es transmitir ese tipo de noticias que ni te consta si es verdad. Causas ansiedad, causas estrés. La gente necesitamos ahora tener una frecuencia vibratoria más optimista, más positiva. El día de hoy, en Sanando Dudas, también te invito a que no hagas suposiciones. En la relación de pareja no hagas suposiciones, porque de repente empezamos a suponer que a lo mejor ya no me quiere, porque como estoy todo el santo día con él o con ella, como que ya lo estoy hartando. No supongas, mejor pregunta. Deja que pase toda la tempestad y luego tomas tus decisiones. 2 temas interesantísimos el día de hoy en Sanando Dudas. Salud dental en esta cuarentena. Bueno, ¿cambiarán los protocolos con los cirujanos dentistas? Bueno, ¿va a haber algún cambio en este tipo de relación que tenemos con nuestra dentista, con nuestro dentista? Cuando lleguemos ahí, ellos van a cambiar sus protocolos. Hoy te vas a dar cuenta, hay gente que no quiere ir con el dentista porque tiene miedo a contagiarse. Y también el cáncer y el COVID. Viera usted la cantidad de preguntas que hemos tenido. ¿Es cierto que tengo más riesgo de que me dé cáncer nuevamente después de haber padecido COVID? ¿Es cierto que con esta enfermedad se puede mi cáncer complicar? Y también para todos los familiares que tienen cáncer, por favor quédense con nosotros en Sanando Dudas. ¿Me acompaña a ver esta cápsula que hemos preparado para usted? Las personas en tratamiento o aquellas que acaban de concluir el tratamiento contra el cáncer son más propensas a presentar graves síntomas a causa del COVID-19. Es por ello que deben resguardarse de esta enfermedad. De acuerdo al Instituto Nacional contra el Cáncer de los Estados Unidos, las quimioterapias afectan considerablemente el sistema inmunológico, incluso sin importar que el paciente ya no esté en tratamiento. El daño a las defensas del organismo puede ser elevado. Es por esos factores que las personas con cáncer podrían presentar síntomas más agudos del COVID-19. La principal recomendación que realiza el Instituto contra el Cáncer es acudir con un especialista en caso de presentar síntomas de esta enfermedad y evitar el automedicarse.
Estimaciones revelan que en México cada año se detectan 148,000 casos nuevos de cáncer. El cáncer es la tercera causa de muerte en el país, después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Además, de acuerdo con cálculos de organismos internacionales, los cánceres de mama, próstata, cervicouterino, colonorrectal y de pulmón son los más recurrentes en la población en general en ambos sexos. Francisco León, Noticieros Televisa. Doy la bienvenida a la doctora María Inés Contreras, es médico oncólogo, médico cirujano partero por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, posgrado y especialidad en medicina interna. Además, parte del programa de especialización en oncología médica del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León, miembro de la Sociedad Europea de Oncología Médica. ¡Ay, pobremente! Así es. Doctora, lo que pasa es que aquí vienen los mejores, doctora. Sí, muchísimas gracias por la invitación, César, y la verdad es que es un honor estar aquí con ustedes y sobre todo pues para quitar todas estas dudas. Tantas dudas, Inés, no sabes. ¿Te puedo decir, Inés, doctora? Sí, claro que sí. Doctora Inés, sigo yendo a mi sesión de quimios. Sé que debo continuar con esto, pero ¿cómo puedo hacer para que esto sea más seguro por el COVID? Sobre todo son tomando las medidas generales que ya conocemos, que es el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso del cubrebocas. Con esto vamos a reducir el riesgo del contagio del virus y aparte, pues llamándole a nuestro médico o a su médico tratante para poder hacer la planificación. Pero no me interrumpa las quimios. No. Por supuesto que no. No. Hemos hecho algunas actualizaciones y de hecho las guías europeas han hecho actualizaciones dependiendo del tipo de cáncer, ya sea cáncer de mama. Entonces sí podemos hacer algunos cambios dependiendo del tipo de cáncer y sobre todo pues platicando también con el paciente. El cáncer más común ahorita en la mujer sigue siendo el cáncer de mama. Así es. En hombre sigue siendo próstata. Exactamente. Y el cáncer, el más mortal sigue siendo el cáncer pulmonar. El pulmonar. Ay, caray, ahorita tengo una pregunta hablando de COVID y pulmones. Mi tratamiento de cáncer me debilita mucho, me baja las defensas. Así me dijo mi médico. Claro que siempre que salgas de la quimio, tus defensas están bajas. En el programa hemos dicho que hay que elevar defensas. ¿Es momento de hacer algo? ¿Qué puedo hacer? Ok, lo que les recomendamos a la población que está en un tratamiento oncológico es una dieta saludable, es una dieta balanceada y sí hay medicamentos que podemos dar, pero solamente con prescripción médica y en caso de que el riesgo esté muy elevado de tener fiebre por neutropenia, que es cuando los leucos o las defensas bajas. A ver, doctora, el aceite de pescado, okay, el omega, ¿lo pueden tomar los pacientes que están en quimioterapia o radioterapia? No hay ningún inconveniente. Sí hay estudios que avalan el omega 3, que lo podemos obtener a partir de este tipo de suplementos. Vamos con un mensaje de voz para usted, doctora. Vamos a escuchar. Doctor, fíjese que yo estoy en remisión de cáncer en la Clínica 25. El 28 de mayo tengo mi consulta y creo que el 29, pues el último refuerzo, ¿verdad? Con rituximab. ¿Es prudente que vaya, doctor? ¿Hay algún riesgo? Creo que ahí es de COVID, o sea, ahí es un hospital de COVID, creo, o no estoy segura. ¿Habrá problemas si yo voy? Me he sentido excelentemente bien de salud. ¿Habrá problemas si voy a mi consulta de laboratorios y luego con el médico? ¿Qué me recomienda, por favor? Espero respuesta. Clínica 25 es hospital COVID. Es un hospital COVID. Ella pregunta, ya nada más estoy yendo a refuerzos y luego para ir a enfermarme del COVID, esa es la duda. ¿Qué le contestamos? Sin embargo, todos los hospitales tienen un protocolo para poder llegar a la sala donde se infunden todos este tipo de medicamentos. Se han tomado medidas generales como evitar la aglomeración y sobre todo pedirle a las personas que vayan solamente con un familiar. De verdad que está bastante organizado para evitar el contagio por COVID y sobre todo este medicamento que se le está administrando a esta paciente, si es necesario platicar con su médico tratante y ver si hay posibilidad incluso de retrasar la aplicación. Aquí en Nuevo León los médicos están protegidos porque hemos visto quejas en
muchos lugares de la República Mexicana en la televisión, donde están haciendo protestas los médicos en Nuevo León. Se les está dando los insumos a los médicos. Así es. Damos la bienvenida, no se vaya doctora, damos la bienvenida al doctor Gustavo Adolfo Sánchez, odontopediatra, cirujano dentista por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en odontopediatría hospitalaria por parte del Hospital Infantil de Tamaulipas, profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también profesor del Centro de Investigación de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor, le doy la bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, César? Muy bien, gusto en saludarte. Qué gusto estar acá en tu programa, César. Gracias, al contrario, te agradezco mucho, doctor. A ver, hay preguntas también porque creo, Gustavo, que ha cambiado mucho y va a cambiar los protocolos de los dentistas. La pregunta que te tengo para ti: ¿es seguro ir al dentista en esta pandemia? Porque la gente trae de repente una inflamación en la encía, trae la caries, trae el problema que normalmente tiene. ¿O la limpieza? ¿Es seguro ir con el dentista? Pues mira, César, nuestros procesos de bioseguridad, ahora que empezó esta pandemia, pues ya los teníamos desde antes. Los procesos, inclusive tenemos una norma oficial mexicana para el buen desarrollo de la profesión, y es la 013 SSA2 2015. Y esta nos obliga a hacer ciertos protocolos que hoy día pues han cambiado considerablemente, y si consideramos nosotros las situaciones para atender pacientes, si son urgencias, pues sí podemos acudir al dentista. Hay algunas recomendaciones que nos ha dado la Secretaría de Salud a partir del 21 de marzo y hasta la fecha, donde solo debemos idealmente ver urgencias. Y bueno, ¿qué son urgencias? Bueno, ahorita lo veremos más adelante, pero sí es seguro siempre y cuando tengamos los protocolos de seguridad que se deben de tener para contrarrestar el COVID. César. Gracias por la respuesta, Gustavo. Alguien me pregunta también por qué me recomendaron no usar enjuagues dentales con base de alcohol si el alcohol mata el virus. ¿Y qué le contestamos a este paciente que está yendo con otro dentista, no contigo, Gustavo? Bueno, los enjuagues bucales con alcohol ya no son tan frecuentes ni los recomendamos tanto. Aparte, si tú estás contaminado con COVID-19 y usas el enjuague bucal, pues ya no lo vas a matar, vas a estar contaminado. Entonces, el enjuague bucal con alcohol no es tan recomendable porque deshidrata la mucosa. Aparte de deshidratar la mucosa, promueve a la formación de fueguitos y no es tan conveniente usar un enjuague con alcohol. Aquí algo importante en nuestros nuevos protocolos, cuando nosotros recibimos a los pacientes que estamos viendo con algún caso de urgencia, es que antes de llegar al consultorio y antes de empezar a revisar su boca, utilizamos un enjuague o un colutorio, pero a base de clorexidina, que es una sustancia totalmente diferente, y esto lo hacemos pues para a tener una zona de asepsia mucho mayor cuando nosotros revisamos a nuestros pacientes. Hay que considerar, César, que nuestra profesión es la más vulnerable a contaminarnos con COVID-19. Estamos en el top de la lista, entonces sí es muy importante utilizar los colutorios antes de entrar a explorar la boca y considerar otros procesos. Es cierto, no habíamos pensado en eso. Fíjate que hasta en este momento es muy fácil contaminarse los cirujanos dentistas de COVID, pero están siguiendo unos protocolos muy diferentes a antes de que padecimos de esta pandemia. Ahorita vuelvo contigo, doctor Gustavo, no te vayas, por favor. Claro. Pregunta sí. para ti, me la contestas después de esta pausa. ¿Es cierto que si me llega a dar coronavirus empeorará mi cáncer o volverá mi cáncer? Que le llegó una información que la vio en Facebook, una señora está desesperada de cáncer de mama. ¿Me lo contesta después de esta pausa? No se vaya. Sanando dudas. En un momento regresamos. Ya regresamos. Está usted en Sanando Dudas, transmitiendo desde Televisa Monterrey y para FM Globo 88.1 en vivo para Monterrey y su área metropolitana. ¿Quiere usted que le contestemos las dudas? 8128-610-170, nota de voz o mensaje escrito. Pregunta para la doctora oncóloga
de un especialista en medicina interna y oncología. ¿Es cierto que si me llega a dar COVID, empeorará mi cáncer? Tengo cáncer de mama. Y luego la segunda pregunta que va junto con esta es si puede volver a formarse un cáncer. Bueno, esta es una muy buena pregunta porque es completamente negativo que el cáncer pueda empeorar o que pueda volver a aparecer el cáncer. Sin embargo, todos los pacientes oncológicos son más vulnerables a poder tener la infección por COVID. ¿De acuerdo? Entonces, es completamente negativo que si un paciente está en vigilancia, los pacientes que están en vigilancia prácticamente ya no tienen cáncer y están curados, estos pacientes, si se infectan por este virus, pues la verdad es que no hay ningún factor para que reaparezca. La respuesta es no. Entendido. Mensaje de voz, doctora. Vamos a escuchar esta pregunta que nos formulan a través del 8128-610-170. Sí, le quería comentar que estamos aislados, mi familia y yo. Mi papá tiene cáncer de pulmón y se encuentra estable ahorita, pero ¿qué cuidados debemos de tener? ¿Qué cuidados debe de tener? Están aislados, bien hecho por usted, protegiendo a su papá. ¿Qué cuidados? Sí, muchas felicidades. Necesita estar en casa, ¿de acuerdo? Si nosotros mantenemos el aislamiento, estamos cumpliendo la mayor norma para poder evitar el contagio por COVID. Entonces, lo que podemos hacer y las medidas necesarias, pues es nada más el lavado de manos, podemos utilizar el gel alcohol y prácticamente realizar el lavado de las áreas más comunes. Esto puede ser la sala, la cocina debe estar también completamente limpia, incluso las perillas o las áreas que mayormente podemos estar utilizando son las que tenemos que estar desinfectando. Sin embargo, si tenemos un paciente con cáncer aquí en casa, pues nada más con estas medidas son suficientes. Y esperemos que ese cáncer no siga avanzando. El pronóstico va mejorando, ¿verdad, doctora? Conforme pasa el tiempo, la gente puede salvarse siempre y cuando hagan el diagnóstico a tiempo. Les cuento que desde el día de hoy y hasta el día 1 de junio, sí, Farmacias Benavides tiene descuentos exclusivos a través de Rappi por Hot Sale, el evento de ventas online más grande del país. Le pido que aproveche estas increíbles promociones. Solo ingrese a la app de Rappi en el apartado de Farmacias Benavides y tendrá sus productos favoritos en menos de 35 minutos a la puerta de su casa. Así o mejor. Y me encanta. Vamos con la siguiente pregunta, doctora. Cuando acabe, dice la pregunta que me están formulando, cuando acabe la cuarentena ya podré salir, dicen que de todos modos el virus seguirá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo cáncer de colon, pues ¿para qué me quedo guardado si el virus va a seguir? Una pregunta que ya me han formulado varias veces, doctora. Efectivamente, este virus llegó para quedarse. Sin embargo, nos falta todavía aprender más acerca del mecanismo de este virus, sobre todo ahora que todavía no contamos con una vacuna. Y la verdad es que hablar de llegar a una normalidad, pues prácticamente debemos de cambiar este término, porque tenemos que cambiar el hecho de que podamos acudir a algún centro en donde haya bastantes personas. Entonces, la recomendación de verdad, si es un paciente que actualmente tiene cáncer, seguir las medidas generales. Esto porque las personas con cáncer son más vulnerables. A ver, ¿son más vulnerables? Sí. ¿Es más fácil que una persona con cáncer le dé COVID? Es más fácil que una persona con cáncer le dé COVID y sobre todo complicaciones. Así o más claro, disculpen la crudeza como lo acabo de preguntar, pero es para que tengamos más cuidado con nuestro familiar o las personas que me están viendo que están luchando ahorita contra el cáncer y que deseo que esa lucha sea para bien, salvar su vida muy pronto. Pospusieron mi radiación hasta nueva fecha. ¿Es correcto esto? Mi médico me dice, no vengas ahorita, no te hagas la radiación, cuando tenía mensualmente su radiación. ¿Qué le contestamos?
Esto depende completamente del tipo de cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas guías que se han realizado, sobre todo también el Colegio de Radio-Oncólogos, han realizado sus modificaciones y sí, va a depender, es una pregunta difícil de contestar porque depende del tipo de cáncer, claro. ¿De acuerdo? Pero sí hay estudios en los cuales avalan que podamos incluso reducir el número de sesiones para poder hacer más eficiente el servicio para los pacientes sin comprometer los resultados oncológicos. Qué bueno, porque se pueda reducir. Si ves que tiene buen pronóstico, el médico evalúa y dice, mira, este cáncer va evolucionando satisfactoriamente, a lo mejor le hago más daño ahorita con la radiación por las bajas de defensa que hablamos, a lo mejor por eso le suspendieron un poco, o sí, la periodicidad de su radiación. Vamos con otra pregunta, es una pregunta en video que nos están formulando en este momento. ¿Cómo podemos saber si los instrumentos que usan los dentistas están bien desinfectados, como por ejemplo el aparatito que absorbe la saliva? El aparatito, me encantó la palabra, el aparatito que absorbe la saliva, ese aparatito que nos ponen aquí. A un lado una manguerita, ¿cómo sabemos si está bien desinfectado? Y más ahorita, mira, la gente va a llegar espantada, querido doctor Gustavo. Totalmente, César. Mira, aquí justamente tengo unos pequeños sobres que son los sobres donde deben estar nuestros instrumentos para esterilizar. Si vemos en pantalla, aquí esto está rosita. Si vemos una bolsa de instrumentos esterilizados, cambia de color. Esto es fundamental cuando vamos al dentista. Debemos de exigir que nuestros instrumentos estén dentro de una bolsa donde estén perfectamente sellados para que nosotros tengamos la seguridad de que esto está funcionando bien. Y con respecto al eyector, que esto es lo que más complicado nos da, hoy día, después de cada paciente, que estos protocolos ya no podemos ver un paciente tras otro, nos lleva alrededor de 15 hasta media hora, dependiendo del procedimiento que hagamos, desinfectar todo nuestro equipo. Y lo que hacemos es, en esa manguerita donde se va la saliva, pues utilizamos una mezcla de pinol con hipoclorito y lo dejamos alrededor de 3 o 4 minutos para que esto que está absorbiendo absorba el hipoclorito y el aceite de pino y pueda desinfectar toda la manguera que nosotros vamos a utilizar. Una vez que está desinfectado, pues nosotros tenemos que utilizar nuestros protocolos de sanitización para que todo esté perfectamente desinfectado. Hoy es básico, tenemos que exagerar muchísimo, tomando en cuenta que todos nuestros pacientes son potencialmente contaminados. Y también exagerar ustedes en sus medidas de protección, doctor, porque los dentistas son las personas que más riesgo tienen de contraer COVID ahorita también. Totalmente, César. Y lo más importante, fíjate, todos los pacientes que vienen a mi consulta son potencialmente infectados. Entonces tenemos que tener unas reglas y unos protocolos súper establecidos para estar seguros nuestros pacientes, nosotros y nuestras familias. O sea, es bien importante protegernos. No te vayas, doctor Gustavo Adolfo Sánchez, odontopediatra. Estás en Sanando Dudas. Después de esta pausa tengo más preguntas para ti, también para nuestra invitada, la doctora María Inés Contreras, que viene a sanar dudas relacionadas con el cáncer y el COVID. Ahorita volvemos, no se vaya, no nos tardamos nada. En un momento regresamos. Ya regresamos. Tengo más preguntas para el doctor Gustavo Adolfo Sánchez. En una semana, le preguntan, doctor Gustavo, en una semana me van a sacar 2 muelas del juicio, pero me están exigiendo exámenes de COVID-19. ¿Es normal esto que para sacarme la muela del juicio tenga que llegar con el papelito? ¿Es en 2 semanas? No precisamente necesita llevar su prueba negativa de COVID. Como te dije hace un momento, todos nuestros pacientes son potencialmente infectados. Entonces, no necesita, nosotros en nuestros protocolos checamos temperatura, checamos muchos factores de contaminación para poder llevar a nuestros consultorios, pero no necesitamos una prueba de COVID negativo, porque la prueba de COVID negativo te la pudiste haber tomado hace 2 días, pero te pudiste haber infectado a la tarde siguiente. Entonces, no es una garantía para nosotros el que tú tengas una prueba de COVID negativa.
Y es bien importante, no necesitamos pruebas de COVID negativas para poder dar una atención, pero sí necesitamos que realmente sea una urgencia para poder ofrecer un servicio. O sea, mejor vaya a consultar con él, señora. Pues ¿para qué batallamos? Pero le están pidiendo prueba de COVID para ir a sacarse 2 muelas. Pues no todos, como dijo el doctor Gustavo Adolfo Sánchez, todos los pacientes para un dentista son potencialmente contagiosos. Y desde hace tiempo, doctor, con la influenza, ustedes usan guantes, fueron los primeros que usaron protocolos como médicos, careta, muchos dentistas no la han dejado desde antes del tiempo del COVID. Gracias por haber estado con nosotros, doctor, el día de hoy en Sanando Dudas. Un gusto, César, estoy a tus órdenes. Y sí, desde tiempo atrás nosotros lidiamos con esto. Hoy día el sarampión, por ejemplo, hace 2 semanas me puse la vacuna del sarampión porque somos propensos a cualquier tipo de enfermedad. Por eso es que debemos de cuidarnos y ese cuidado para nosotros pues no es más que beneficio para nuestros pacientes. Claro, un gusto haber estado en tu programa, César. Gracias, doctor Gustavo Adolfo, y hasta muy pronto, ¿eh? Muchas gracias. Vamos con mensaje de voz para usted, doctora. Nos pregunta lo siguiente, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué dicen que el cáncer puede aumentar el riesgo de complicaciones por COVID-19? ¿Por qué puede aumentar la complicación teniendo cáncer? Muy similar a la pregunta, la segunda que nos hicieron el día de hoy, doctora. Sí, sobre todo en los pacientes que están en un esquema de quimioterapia o incluso radioterapia, estos pacientes tienen un sistema inmunitario deprimido. Entonces, por esta es la razón principal por la cual sí pueden tener complicaciones por la infección de COVID. Así o más claro, muchos de los signos del coronavirus los tengo siempre, ya que yo tengo cáncer de pulmón. Me preguntan, ¿cómo puedo diferenciarlos? El señor trae tos seca, trae la flema, trae de repente temperatura por el cáncer. Sí. ¿Cómo puede diferenciar que ya es signo de COVID? Sobre todo aquí lo importante es evaluar si hay una diferencia en los síntomas que el paciente ya conoce. Si el paciente sabe que tiene una limitación o una dificultad para respirar y al día siguiente hay una mayor dificultad para respirar y se agregan otros síntomas como fiebre, incluso dolor de cabeza intenso que anteriormente no lo tenía, estos son datos claves y datos de sospecha de que no son datos nada más acerca del cáncer. Estaremos atentos, que estemos atentos a signos que normalmente no tiene por el cáncer. Mensaje de voz para toda la gente que nos escucha también a través del 88.1 FM Globo. Gracias por continuar con nosotros. Escuchemos este mensaje de voz. Me comentaron que por mi padecimiento no me recomendaban los cubrebocas que están usando, sino algo que me protegiera más. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto? Bueno, hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud ha hecho la recomendación a la población general, y esto incluye los pacientes con cualquier enfermedad, sobre todo cáncer, que se utilicen los cubrebocas que son de tela y que se laven todos los días, cada 24 horas o después de utilizarlos. Hay que dejar el equipo de protección personal o los cubrebocas N95 para el personal sanitario, y esto es debido a que hay protocolos y videos en los cuales nos ayudan a realizar la colocación y el retiro, debido a que en este punto crítico es donde la mayoría del personal de salud se puede llegar a infectar. Entonces hay que dejarlo al personal de salud, sobre todo porque hay protocolos para la colocación y el retiro. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en Sanando Dudas. A la doctora María Inés Contreras, médico cirujano partero con especialidad en medicina interna y oncología. Así es, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, y estamos aquí para servirles. Muchas gracias, doctora. Pues esto fue Sanando Dudas, y espero que el día de hoy se hayan sanado muchas dudas para tantas personas en relación con la salud dental y con el cáncer, que desafortunadamente es un maestro que nadie queremos tener, pero del que más se puede aprender. Me despido de ustedes con esta frase: la gente nunca será como quieres o como deseas. Hoy no permitas que el dolor, la tristeza y la desilusión
nuble tu razón. Hasta mañana. No, pues sí, hasta mañana, ya no sé ni qué día vivimos, ¿eh? Esto fue Sanando Dudas. Farmacias Benavides presentó